Bienvenidos, queridos espectadores, a su refugio diario de emoción, misterio y chispas de celebridades, escándalos de series turcas. Antes de sumergirnos en el corazón de esta historia que ha incendiado las redes, recuerden suscribirse al canal, dejar su like, compartir sus pensamientos en los comentarios y, para quienes deseen apoyarnos más de cerca, pulsar el valioso botón de unirse para formar parte de nuestra familia exclusiva. Ahora tómense un respiro, relájense. Porque lo que estamos a punto de contar no es simple chisme. Es una sinfonía de miradas, silencios, gestos diminutos y consecuencias gigantes. Un relato que nace con 3 palabras que acabaron bajo la lupa del mundo. Todo comenzó con aquel famoso, casual, casi irónico, no lo sé. Las palabras de Ozan Akbaba, pronunciadas con su serenidad característica, parecieron cerrar una puerta que, paradójicamente, se abrió aún más. Porque no hablaba, por supuesto, de la identidad de Sinem Ünsal. Imposible fingir no conocerla, sino de aquello que todos, en el fondo, ya sospechaban, una cercanía, una alineación invisible, una chispa reavivada que muchos fans jamás dejaron de imaginar. No lo sé. 3 palabras que iban a apagar el fuego, y terminaron por avivarlo. Luego llegó el gesto más moderno del siglo, un simple seguir que se convirtió en terremoto digital. Bastó un clic, o menos, un follow. Una acción microscópica, casi imperceptible, pero que en el mundo del amor contemporáneo vale más que una declaración pública. Ozan empezó a seguir el nuevo perfil de estilo de vida de Sinem, ese que ella había creado discretamente, donde compartía cafés minimalistas, rincones de su hogar bañados por la luz de la tarde, detalles que no gritan, susurran. Y, en ese instante, amigos, Internet ardió. Cayeron comentarios, surgieron teorías, llovieron memes. Ojos que escrutaban cada píxel. Clásico Ozan. Primero finge desinterés y luego deja la amiga perfecta. ¿Amor o coincidencia? En cuestión de minutos, los fans se volvieron detectives, expertos en algoritmos y astrólogos emocionales. Y entonces, el anillo. El detalle que transformó una sospecha en fiebre colectiva. Porque, seamos sinceros, un follow puede ser una casualidad. Pero un anillo brillando en el dedo de Sinem, captado al vuelo en un video aparentemente inocente. No, eso es una señal. Un destello diminuto, cazado en la penumbra de una sala de estar que parecía más familiar de lo que intentaba aparentar. ¿Y los fans? Hicieron zoom. Bajaron la velocidad del clip. Estudiaron el metal, la forma, la sobria sencillez de un diseño que muchos llamaron masculino. En un abrir y cerrar de ojos, el anillo se convirtió en la pistola humeante del romance. Las teorías explotaron, las plataformas temblaron. TikTok se volvió una locura. Instagram, un torbellino de pistas. Twitter, o X, como le dicen algunos, parecía una redacción de románticos empedernidos. La gente comparó fondos, reflejos, sombras de muebles, incluso el ritmo con el que el sol filtraba entre las ventanas. ¿Quién vio aquella encimera de mármol? Exclamó. Es de él. ¿Quién identificó una silla? Susurró. Ella la mostró también. Cada rincón, cada reflejo en un vidrio, cada planta en maceta, cada textura de pared se convirtió en prueba circunstancial. Y en medio del ruido, una certeza inesperada se abría paso. Si no estaban jugando a las pistas, porque todo encajaba tan bien. Y después vino la foto. La imagen que congeló a todos por un instante. No hubo etiquetas. No hubo pie de foto. Solo los dos, entrelazados en una naturalidad que no necesitaba explicación. Una sonrisa contenida de él, una mirada de ella que decía más que 1000 ruedas de prensa. Y el anillo, otra vez. Casi tímido, casi escondido, como si supiera que estaba contando más de la cuenta. Quienes los conocen desde hace años lo intuyen. Ozan tiene su propia coreografía. Primero niega con elegancia, luego suelta una pista contundente. Es como si al mundo le dijera, no le debo explicaciones a nadie, y no poso para nadie. Sinem, en cambio, se mueve con la gracia opuesta. No habla, ilumina. No declara, insinúa. No revela, deja ver grietas de luz. El resultado es un relato que no necesita ser narrado para quedar grabado en la percepción de todos. Los más románticos celebraron. Estaban destinados. Siempre tuvieron una magia propia. Los más cautos, sin embargo, murmuran, demasiado rápido. ¿Por qué ahora? ¿Qué no nos están contando? Pero así son las historias que de verdad conmueven, generan confusión, expectativa, asombro y, sobre todo, involucramiento emocional.
Y hablando de involucrarnos, ¿qué opinan ustedes, los que nos siguen en escándalos de series turcas? ¿Este reencuentro estaba escrito en las estrellas o todavía necesita confirmación? Cuéntenos en los comentarios. Sus palabras ayudan muchísimo a nuestro trabajo, no se queden callados. Hay algo innegable. La imaginación colectiva nunca soltó del todo la complicidad de Ozan y Sinem. Cada proyecto compartido, cada escena, cada entrevista, cada foto de hace años regresaba de tanto en tanto como una promesa inconclusa. Se dice que últimamente ambos habían entrado en una fase distinta de la vida, más silenciosa, más selectiva, más hambrienta de autenticidad que de fanfarrias. Amigos cercanos a Ozan hablan de un hombre que aprendió a bajar el ritmo, que prefiere desayunos tranquilos a noches ruidosas, que busca paz en lugar de performance. Quienes tratan a Sinem aseguran que su sonrisa reciente tiene un matiz más suave, como si al fin hubiese encontrado un sitio donde apoyarse sin temblar. Y entonces la pregunta se convierte en otra. ¿Y si esto no fuera un inicio, sino un regreso? Un anillo puede ser decorativo, sí. Pero en el mundo de las celebridades rara vez es solo un accesorio. Cuando aparece sin explicación, sin alfombras rojas, sin posados, se vuelve enigma. Y, a menudo, amigos, los enigmas son sinceros. Ese anillo no exigía atención. No pedía nada. Simplemente estaba, como los sentimientos que ya no puedes ocultar porque han decidido quedarse. Quien quiera ver estrategia, la verá siempre. Quien vea amor, en cambio, lo reconoce en mil detalles. En una mirada relajada, en unos hombros que por fin bajan, en sonrisas no performativas. Las historias construidas para la cámara son perfectas, relucientes, simétricas. Las verdaderas brillan en los errores, en las vacilaciones, en los regresos inesperados. Y esta, no le demos vueltas, huele a historia verdadera. No faltaron los que se pusieron a cotejar horarios de publicaciones, patrones de sombra, reflejos en lentes, apariciones cruzadas con segundos de diferencia. Hubo mapas caseros de interiores, comparativas de marcos de puertas, y una obsesión por una lámpara que aparecía en 2 clips distintos con una distancia de tiempo nada casual. TikTok se llenó de videos de pruebas, Instagram de carruseles explicativos, Twitter de hilos con capturas de pantalla. Unos defendían que la historia estaba ya cantada, otros pedían paciencia, afirmando que una sombra no se convierte en una confesión. Mientras tanto, Ozan siguió con su calma, concediendo entrevistas donde se le veía sereno, esquivando las preguntas con una sonrisa que parecía decir, no todo tiene que estar en vitrina. Y Sinem, con esa luz suya, dejó caer pequeños fragmentos de cotidianidad, un libro subrayado, un tazón de cerámica, una canción antigua sonando de fondo. A veces, lo que no se dice es lo que más pesa. Unlike a tiempo. Un comentario críptico. Un story de madrugada con una frase. Quédate un poco más. Los fans lo leyeron como quien descifra poesía. Llegó entonces una segunda fotografía, menos nítida, captada a través de un cristal. 2 siluetas, un abrazo que no busca ser perfecto. Otra vez, ninguna etiqueta. Otra vez, silencio. El rumor creció hasta alcanzar a quienes jamás hablan. Un director insinuó que 2 personas muy queridas estaban por iniciar un proyecto juntos. Un amigo común escribió, a veces, el corazón recuerda el camino más corto. La ola era imparable. Y, sin embargo, quedan las dudas que solo los involucrados pueden despejar. ¿Es este un pacto de discreción para cuidar lo suyo? ¿Es un ensayo general de una verdad que están preparando para anunciar con calma? ¿O es, sencillamente, la forma adulta de vivir algo que no necesita vitrina para existir? En un mundo que exige pruebas, editar el silencio es casi un acto de rebeldía. Pero volvamos al principio. Todo empieza con un no lo sé y termina con una certeza íntima que, más temprano que tarde, se hace visible. En sus miradas hay un idioma compartido. En su forma de moverse, una coreografía aprendida a fuerza de experiencias. Él camina un paso atrás para dejar que ella brille. Ella, en respuesta, alumbra el camino con una delicadeza que evita el bullicio. Cuando la cámara no los busca, parecen encontrarse. Cuando los focos los persiguen, parecen desvanecerse justo lo necesario para no quemarse. Los más escépticos han sacado su arsenal. Timín sospechoso. Estrategia de promoción. Coincidencias encadenadas. Tal vez. O tal vez es simplemente el ritmo auténtico de 2 personas que prefieren que el rumor se canse antes de que la certeza estalle. Y sin embargo, si nos detenemos a mirar, el relato ya ha sido contado sin palabras. Un follow, un anillo, una foto, otra foto,
y esa constelación de pequeños gestos que, juntos, dibujan algo que nadie puede borrar. ¿Están listos para lo que pueda venir? Puede que estemos solo al comienzo. O quizá ya vamos por la mitad. O quizá, quién sabe, vimos el final hace años y ahora asistimos a una continuación natural, a un capítulo nuevo escrito con más madurez y menos miedo. En esta historia caben las dudas y la esperanza, la prudencia y la ilusión. Ustedes, que nos acompañan a diario en escándalos de series turcas, ¿quieren ver a Ozan Akbaba y Sinem Ünsal juntos más a menudo? ¿Les gustaría tenerlos de invitados aquí, en nuestra mesa, con un café tibio y micrófonos que no juzgan? Si pudieran sentarse con ellos un instante, ¿qué les preguntarían? ¿En qué momento supieron que valía la pena intentarlo de nuevo? ¿Cómo se aprende a guardar un secreto sin convertirlo en una carga? Déjenos su pregunta en los comentarios. Quizá, al final, lo único indiscutible sea esto. Hay historias que no se anuncian, se viven. Y cuando salen a la luz, no lo hacen para adornar portadas, sino para recordarnos que el amor, ese que no presume, ese que no posa, todavía encuentra sus propias rutas. A veces pasa por un no lo sé y un follow inocente. A veces se delata en un anillo que no pide permiso. A veces se manifiesta en un encuadre que no fue planeado. A veces, simplemente, respira entre dos personas que ya se reconocen. Gracias por caminar con nosotros a través de este hilo de pistas mínimas y emociones gigantes. No olviden suscribirse, dejar su like, activar la campanita y, para quienes quieran apoyar aún más nuestro trabajo, pulsar el botón de unirse y convertirse en parte del corazón que late en este canal. Esto es Escándalos de Series Turcas, y aquí estaremos para contarles lo que el mundo ve y lo que el mundo aún no sabe cómo decir.